En cuestión de segundos, la Tierra volvió a romper el silencio. Un nuevo terremoto sacudió Indonesia. Miles de personas sintieron el suelo moverse bajo sus pies. Pero esa no es la historia real. La pregunta no es por qué ocurrió este terremoto. Es ¿por qué Indonesia nunca deja de temblar? ¿Mala suerte? ¿O existe un mecanismo invisible, funcionando ahora mismo bajo tus pies, que lleva millones de años decidiendo cuándo y dónde se rompe la Tierra? Eso es lo que vamos a descifrar hoy. Esto no es un terremoto cualquiera, es el más reciente de una lista que parece no tener fin. Y no es casualidad, es un sistema, un mecanismo que empezó a funcionar millones de años antes de que existiera un solo ser humano, y que sigue activo mientras ves este video. En los próximos minutos vas a descubrir qué provocó el último terremoto, qué está pasando ahora mismo a kilómetros bajo tus pies, y por qué los científicos consideran esta región una de las más peligrosas del planeta. A eso lo llamamos el algoritmo de la Tierra, y cuando termines este video, no vas a ver un terremoto de la misma forma otra vez. ¿Qué ocurrió en Indonesia? A las 6 de la mañana del 15 de agosto de 2026, el suelo volvió a moverse bajo Indonesia. En segundos, la calma desapareció. Las ondas sísmicas se propagaron desde las profundidades y casi de inmediato, estaciones sismológicas de todo el mundo las detectaron, con epicentro a 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, en la isla de Flores, una región donde cada temblor vuelve a plantear la misma pregunta. ¿Será este el comienzo de algo mayor? Pero para los geólogos, lo más importante no fue la magnitud, fue el lugar. Ese punto está sobre una de las fronteras geológicas más activas del planeta. Y este terremoto no comenzó cuando la Tierra tembló. Comenzó hace millones de años, con dos placas tectónicas gigantescas en un choque que todavía no termina. Ahí empieza el verdadero misterio. ¡Oh! ¿Qué hay debajo de Indonesia? Cuando el polvo se asentó, la mayoría creyó que todo había terminado. En realidad, todo seguía ocurriendo, solo que nadie podía verlo. Porque el verdadero escenario de este terremoto no está sobre Indonesia, está debajo, muy por debajo, donde continentes enteros se desplazan como piezas de un rompecabezas que nunca se detiene. Ahí abajo, dos placas llevan millones de años chocando. La indo-australiana, avanzando hacia el norte, y la de Sunda, borde de la placa euroasiática. Y siguen moviéndose ahora unos centímetros al año, lo que tardan en crecer tus uñas. Suena insignificante, pero no lo es. Cuando un continente se mueve durante millones de años, la fuerza acumulada es descomunal. Estas placas no pueden atravesarse. Cuando se encuentran, una se hunde lentamente bajo la otra, un proceso llamado subducción. Ahí nace el algoritmo de la Tierra. Ese movimiento no es continuo. Las rocas quedan atrapadas entre sí durante años, décadas, a veces siglos. Mientras están bloqueadas, la presión sigue subiendo, como doblar una barra de acero hasta que la tensión supera su límite. Y entonces se rompe de golpe, toda la energía acumulada se libera en segundos. Eso es un terremoto. ¿Por qué Indonesia y no otro lugar? Porque no está sobre una sola frontera geológica, sino en un punto donde convergen varias placas, una intersección del planeta. Por eso forma parte del anillo de fuego del Pacífico, 40.0 kilómetros, que concentran cerca del 90% de los terremotos del mundo y el 75% de los volcanes activos. No es mala suerte. Es geografía tectónica, y si estas placas se siguen moviendo ahora mismo, podrían estar acumulando energía para algo mucho peor. La historia de Indonesia dice que sí. ¿Puede volver a ocurrir un megaterremoto? Mientras ves esto, la placa indo-australiana sigue avanzando bajo Indonesia. El mismo proceso que causó el último terremoto
sigue activo en este instante. Indonesia no solo produce terremotos frecuentes, ha sido escenario de algunos de los más poderosos jamás registrados. El 26 de diciembre de 2004, una enorme porción de la falla frente a Sumatra se dio tras siglos acumulando tensión. En minutos, la Tierra liberó una energía equivalente a cientos de millones de toneladas de explosivos, uno de los terremotos más intensos jamás medido. Al desplazar el fondo del océano, desplazó también millones de toneladas de agua, generando un tsunami que cruzó todo el Océano Índico. Más de 230.000 personas murieron. Uno de los desastres naturales más devastadores del siglo XXI. Desde entonces, los científicos saben que esa frontera tectónica no libera toda su energía de una vez. Está dividida en segmentos. Algunos ya rompieron. Otros siguen acumulando tensión ahora mismo. Nadie sabe cuándo se romperá el siguiente. La Tierra no sigue un calendario humano. Sigue solo las leyes de la física. Y esa es la realidad que probablemente nunca cambie, mientras las placas sigan moviéndose. Indonesia seguirá siendo una de las zonas sísmicas más activas del planeta, no por mala suerte, por estar construida sobre uno de los motores geológicos más activos de la Tierra. Cuando entendemos todo esto, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué ocurrió el último terremoto? Es otra, mucho más grande. Sí, estas fuerzas llevan millones de años moldeando la Tierra. ¿Cuántos paisajes, montañas e incluso civilizaciones nacieron gracias al mismo proceso que hoy provoca terremotos? Cuando pensamos en un terremoto, imaginamos edificios derrumbados, calles agrietadas, destrucción, pero la historia real empieza mucho antes, a kilómetros bajo la superficie, donde placas tectónicas enteras avanzan desde hace millones de años. El último terremoto de Indonesia no fue un hecho aislado, fue la consecuencia de un proceso que empezó mucho antes que nosotros y que va a seguir mucho después. La Tierra no actúa al azar, sigue las leyes que la gobiernan desde que se formó, presión que se acumula, rocas que se deforman, energía que tarde o temprano encuentra la forma de liberarse. Ese es el algoritmo de la Tierra, escrito en roca, calor y tiempo. Entenderlo no evita el próximo terremoto, pero nos deja ver que detrás de cada sacudida hay una historia mucho más grande que la noticia del momento. No vivimos sobre una superficie inmóvil, vivimos sobre un planeta que nunca dejó de cambiar. Y mientras siga cambiando, siempre va a haber una historia nueva esperando bajo nuestros pies. Si este documental cambió la forma en la que ves los terremotos, suscríbete a Algoritmo Tierra. Cada semana desciframos la ciencia, la historia y la ingeniería detrás de los fenómenos naturales más impactantes del planeta. Aquí no mostramos el desastre, desciframos el algoritmo que lo hizo posible. Nos vemos en el próximo documental.